Se lo hice a mi papá. Mi esposo de repente se cayó flotando en la boca mientras comíamos cuando traté de llamar a una ambulancia para salvarlo. Mi hijo de 9 años me detuvo. Me quedé sin palabras ante el comentario horrible. Para mi hijo normalmente amable, ¿por qué harías eso? En ese momento la voz de mi esposo llegó a mí en un susurro. Por favor, ayúdame, por favor, ayúdame, ayúdame, por favor. Recobré el sentido al verlo apenas respirar y llamé a una ambulancia. Cuando le pregunté a mi hijo qué había pasado, llegó la impactante verdad. Dios mío, eso es horrible. Este evento cambió nuestras vidas como familia. Soy Vanessa, una oficinista de 36 años. El año pasado me casé con mi esposo Reginald, con mi hijo Horus de 9 años y ahora somos una familia de 3. Mi esposo y yo tenemos la misma edad y ambos nos hemos vuelto a casar. Perdí a mi exmarido en un accidente automovilístico hace 5 años. Otros niños, solo mi hijo Horus era un niño muy talentoso. Cuando tenía 1 año comenzó a hablar con fluidez y cuando tenía 3 años había aprendido H regaña y los caracteres kanji cotidianos y cuando tenía 5 años ya dominaba el computadora que teníamos en casa y mi exmarido y yo nos habíamos prometido que cuidaríamos bien de sus talentos. Sin embargo, nos aseguramos de que su inteligencia no fuera utilizada para algo malo para nosotros. Él era simplemente un hijo muy inteligente pero lindo. Esto más, por favor, cuida a Horus. Papá Horus, sé un niño fuerte y protege a tu madre. Papá siempre estará a tu lado. Cuando finalmente dijo que perdió la conciencia y 3 días después se fue, yo estaba perdido con mi hijo que acababa de cumplir 4 años. Estoy aquí para ti, mami. Él me consoló con estas palabras. Con Horus como mi apoyo seguí con mi vida diaria, pero era como si hubiera un gran agujero en mi corazón. 4 años después conocí a Reginald, quien comenzó su nuevo trabajo en mi empresa. Era una persona muy alegre que siempre bromeaba y hacía que todos a su alrededor se sintieran cómodos. Parecía haber oído hablar de mi situación a un colega y se acercó a mí amablemente y me dijo: Vanessa, has pasado por muchas cosas, ¿no? He perdido a mis padres y a mi esposa en los últimos años, así que sé exactamente por lo que estás pasando. Me propuso matrimonio de inmediato, pero lo rechacé porque sentía pena por Horus si no se llevaba bien con él, su nuevo padre, pero Reginald nunca se rindió y se acercó a mí una y otra vez cuando le dejé conocer a Horus. Jugó a la pelota con él y poco a poco me sentí atraído por su amabilidad. Cuando le pregunté a Horus qué pensaba de Regaldi, le prometí a mi padre que lo haría. Protege a mi mamá si mamá puede casarse con ese chico y ser feliz. Estoy totalmente de acuerdo. Las lágrimas corren por mi rostro ante las amables palabras de mi hijo, que no podía creer que tuviera 8 años. Luego nos casamos y nos mudamos juntos y Reginald se mudó. Oye, cerveza, si espera un minuto te traeré una cerveza. Papá, mamá acaba de llegar del trabajo y está cansada. Así que déjala descansar. Cállate, Horus, siempre serás mamá. Mamá, eres un bebé. Comenzó a hablar con mi hijo de una manera cada vez más abusiva y comencé a arrepentirme de haberme casado. Sin embargo, todavía pensaba en ese momento que él era originalmente una persona amable y podría entender si hablaba con él. Oye, ya que ambos trabajamos, ¿no puedes ayudarme un poco con las tareas del hogar? Me casé con una vieja bruja con hijos y tienes un problema con eso. Mi esposo gritó enojado y me arrojó una taza de té. Horus inmediatamente se levantó para protegerme y dijo que no le hicieras algo tan terrible a mi madre. Mi esposo y le gritó. Sentí un escalofrío en la espalda cuando vi a mi marido sonriendo de una manera espeluznante. Fue solo entonces que comencé a sospechar que Reginald se había casado conmigo. Para mi fortuna, mi hijo pareció sentir algo más que yo. Papá está actuando de manera extraña, podría estar tramando algo. Mamá, ten cuidado, entiendo que tengo una mejor idea. Será mejor que le obedezcas sin quejarte. También ocultó su inteligencia y fingió ser un niño inocente y como y papá eres increíble. Todas esas impresiones de caracteres chinos que no puedo leer. Eres tan genial, sabes cómo usar la computadora también. Enséñame a usarla también. ¿Cómo puede entenderlo un niño de 2º grado? Deberías estudiar los caracteres chinos por tu cuenta. Sí, está bien, si hago lo que dices. ¿Me volveré más inteligente? Es difícil ser tan genio como yo. Mi hijo se mueve como una secretaria acariciando a mi marido en el hombro y llevando café al estudio. Aunque Horus puede leer caracteres chinos de nivel de escuela secundaria, mi esposo no se dio cuenta y pensó que era un estudiante inocente de escuela primaria. Horus, dame cerveza y limpia el estudio más tarde.
Mi esposo no está satisfecho con mi hijo. ¿Quién lo está cuidando bien? Finalmente Reginald, quien generalmente cerraba la puerta de su estudio, comenzó a dejar que Horus entrara y saliera libremente. Fue tan frío conmigo como siempre, pero un día de repente me dijo palabras amables. Lo siento, no pude. No he sido más amable contigo antes, ya que me he estado aprovechando de ti. Te prepararé la cena hoy como disculpa. Gracias. Entré a la cocina y comencé a cocinar algo. Primero miré a mi esposo con sospecha, pero luego se fue como si tuviera una idea repentina. Unos minutos después mi esposo se acercó a mí con una bandeja llena de comida ya. Esta lista es mi estofado de carne especial. Vanessa, vamos a comer. Mi esposo tenía una gran sonrisa en su rostro, pero noté que detrás de sus ojos no sonreía para nada. Me estaba apurando a comer rápido y tenía un mal presentimiento de lo que iba a pasar. Papi estaba limpiando tú. Estudié y encontré un gran sobre amarillo debajo del escritorio. Mi hijo lo dejó allí y se acercó a la mesa en lugar de mi esposo, quien entró apresuradamente al estudio y rápidamente reemplazó mi plato con el suyo. Me miró sorprendido, pero yo permanecí confundido porque encontré los papeles que se suponía que debían estar guardados en la parte trasera de mi bolso. Mi esposo salió murmurando para sí mismo, pero pronto volvió a su rostro sonriente y se unió a nosotros en la mesa del comedor. Vamos, comamos, buen provecho. Personal, sonriendo mientras me miraba comer. Tenía una expresión de satisfacción en su rostro que nunca había visto. Ser que hay algo en mi cara o no. Pensé que lo estabas comiendo como si estuviera delicioso. Es delicioso, qué bueno, comelo todo, asintiendo con buen humor. Mi esposo hizo lo mismo y se puso un poco del guiso en la boca. Sin embargo, unos 15 minutos después de que comenzó a comer, me duele lo que no puedo respirar porque mi esposo de repente gimió mientras comía, dijo algunas tonterías y se cayó echando espuma por la boca. ¿Qué pasa? Oh Dios mío, tengo que llamar a una ambulancia. No tienes que llamarlo, lo hice por ti. ¿Qué quieres decir con que ya estaba molesto por este evento inesperado? Mi hijo me contuvo silenciosamente y quedé atónita por las horribles palabras que salieron de su boca. En ese momento mi esposo se aferró a mi pierna con voz débil y se quejó. Ayúdenme, por favor. Recobré el sentido y llamé a una ambulancia en pánico. Ignorando mi hijo me detuvo. No podía permitir que mi hijo se convirtiera en un criminal y sabía que tenía que ayudarlo incluso si era un bastardo. Pero cuando mi hijo me dijo la verdad mientras esperábamos la ambulancia, me estremecí de miedo y la ira. Sucedió cuando me habría caído inundación en la boca si hubiera comido esa cena. Más tarde, mi esposo fue llevado de urgencia a la sala de emergencias y el paramédico me pidió que lo acompañara, pero me negué a decirles que iría al hospital más tarde. Más preocupado por Horus, que estaba en shock porque su padre se había derrumbado por mi culpa. Parecía tranquilo, pero me di cuenta de que no lo estaba como su mamá. No te preocupes, mami está contigo. Gracias por salvarme, me alegro de que estés bien. Horus debe haber intentado con todas sus fuerzas salvarme. El cuerpo de mi hijo estaba frío y temblaba y las lágrimas brotaban de sus grandes ojos. Luego, esperando a que Horus se calmara, comenzamos a reunir pruebas y fue aquí donde supimos la terrible verdad de que mi marido había sido asesinado. Mientras tanto, mi esposo fue llevado de urgencia al hospital donde le limpiaron el estómago y sobrevivió. Estaban bien abiertos y su boca estaba abierta. ¿Por qué estás bien? Que o no es nada. No podía creer que te enfermarías después de comer estofado de carne. ¿Qué hiciste? Dije esto intencionalmente y pude ver los ojos de mi esposo nadando. Brume interrumpió a mí y a su la voz burbujeaba con inocencia. El plato de mamá tenía mucha carne, así que quería que papá comiera mucha carne, así que lo cambié. Esto fue, por supuesto, el sarcasmo de mi hijo, pero al escuchar esto, mi esposo miró a Horus de una manera diabólica. Pensando, ¿cómo es que se supone que comiste estofado de carne envenenado? La cara de la comida correcta se puso roja cuando llegué al punto. Lo sé todo. ¿De qué estás hablando? No sé nada. Mi esposo parecía estar tratando de mantener un perfil bajo. Vi a Reginald poner una bolsa de sustancia en polvo solo en mi plato para que mi hijo de improviso fui al estudio de mi marido y dejó caer al suelo los papeles de la costosa póliza de seguro que había examinado de antemano y luego, haciéndose pasar por analfabeto, atrajo a mi marido llamándolo. ¿Usted volvió a colocar el plato en propósito? Sí, lo hice.
Nunca perdonaré a nadie que intente matar a mi mamá, tenemos todas las pruebas que necesitamos. Mi esposo palideció por un momento, pero inmediatamente comenzó a reírse mucho. ¿No sabes que el testimonio de este niño no es evidente? Solo me reiré de ti y diré que debes haber estado soñando bien, esta es una foto tuya poniendo veneno en la botella, pero lo que mi esposo se sorprendió cuando mi hijo le mostró la pantalla de su teléfono celular, de hecho, Horus sintió el hedor de regional transformación después de que su matrimonio activó una cámara de vigilancia que estaba en la casa era algo que mi exmarido le había comprado cuando era un bebé. ¿Cuándo lo hiciste? También guardé el guiso venenoso como prueba, mi marido se mordió el labio y lo fulminó con la mirada. Padre, si tu ex esposa por el dinero del seguro eres un... Le mostré las fotos que había tomado de la información en la computadora con mi celular. ¿Cómo conseguiste eso? Pensé que lo había borrado. Horus lo miró. ¿Todo listo para mí? No hay manera de que este niño tonto pudiera haberlo hecho. De hecho, mi inteligente hijo también mostró talento para manejar computadoras mientras ayudaba a Reginald. También observó y aprendió contraseñas y pudo usar la computadora de mi esposo como si fuera la suya. Les quitaron la vida por el dinero del seguro. No te diste cuenta hasta el final, pero Horus es un niño inteligente. No puedo creer que un niño como él pudiera hacerme esto. Verás que mi marido se me acercó con la mirada inyectada en sangre en sus ojos y una sonrisa en su rostro. Podría estar tratando de quitar la evidencia con todas sus fuerzas. Estaba en la cama antes. Supongo que las personas se vuelven más enérgicas cuando están acorraladas. Estaba tan aterrorizado que mi cuerpo dejó de moverse y entonces Horus apareció frente a mí con los brazos extendidos. ¿Qué le vas a hacer a mami? No la toques, no me hagas reír. Ya es hora de que llegue la policía, así que será mejor que te mantengas al margen. No deberías tocarla. Empeora tu crimen. Al escuchar la palabra policía, Reginald se puso pálido. Llamé a la policía después de tener todas las pruebas. Puedes ser honesto con la policía. Cuando se lo dije fríamente. Voy a estar tras las rejas por el resto de mi vida. Recibiste lo que merecías, debiste pagar por tus pecados. Entonces llegó la policía, les conté lo que había pasado y les di un plato con las sobras de mi marido, el guiso sobrante, la bolsa de veneno que había tomado de la bolsa de basura, información de la cámara de vigilancia y datos de la computadora. Mi esposo fue trasladado a un hospital de la policía para ser interrogado. Después de eso me divorcié de mi esposo y exigí 3 millones de yenes en pensión alimenticia. Vendí la propiedad de mis padres a nombre de mi esposo y le pregunté para pagarme con ese dinero. Por supuesto, mi esposo fue sentenciado a prisión después de quitarle la vida a muchas personas. Su delito es demasiado grave para salir de prisión. También será investigado por engañarnos a sus padres y a mí con una gran suma de dinero del seguro de vida que él tendrá que pagar en el futuro mientras yo he regresado a una vida pacífica con Horus. Uno para el otro.